Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero mostrarles algunos ejemplos del pasado de la historia y ver más o menos qué es lo que está pasando con las criptomonedas, porque ahora, bueno, las criptomonedas están volviendo a subir, al parecer se viene un nuevo bull run, o sea, un movimiento alcista muy fuerte y esto empieza entonces, se empieza a correr la voz, la gente empieza a escuchar de Bitcoin, de las criptomonedas, quiere volver a entrar porque cree que es el momento de hacerse millonario o de ganar mucho dinero. Y solo como un disclaimer o un aviso, probablemente si ya estás escuchando esto es porque es muy tarde. No para ganar dinero, pero sí como para hacerse millonario si es lo que crees que puede llegar a pasar. Es solo una advertencia, no quiere decir que sea así necesariamente, pero cuando ya todos se enteran de lo que está sucediendo, hasta la gente que jamás había escuchado hablar de Bitcoin, probablemente es porque ya llegaste tarde. Pero independiente de eso, quiero como mostrar algunos ejemplos para que veamos cómo son los ciclos de activos financieros que por naturaleza es muy poco probable que tiendan a cero. Por ejemplo, el oro, al ser escaso, es muy poco probable que tienda a cero, a menos que, no sé, de un día para otro la gente ya no crea en el oro. O sea, tienen que pasar cosas muy extrañas y muy difíciles que sucedan para que el oro como activo financiero valga cero a nivel especulativo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el S&P 500. Como siempre, el S&P 500 es un índice que recopila las 500 mejores empresas o las con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. También es muy probable es muy poco probable que se vaya a cero, porque si es que a una empresa le va muy mal, simplemente sale de ese índice y entra otra. O sea, para que el S&P se vaya a cero, literalmente las mejores 500 empresas tendrían que irse a cero, por lo que significa que casi que todo el mercado que cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos tendría que irse a cero, algo que es muy poco probable que pase. Entonces, existen muchos activos financieros que tienen esta naturaleza, que eh, por naturaleza es muy poco probable que tiendan a cero, y por un tema de inflación y de políticas monetarias siempre van a tender al alza a muy largo plazo. Sin embargo, eso no quiere decir de que en todo ese proceso de vida que han tenido hayan habido momentos donde se pensara que es una burbuja, que probablemente sí lo fue, pero es importante aclarar de que no, o sea, el hecho de que un activo sea una burbuja no quiere decir de que sea una estafa. Una burbuja simplemente apunta a una sobreespeculación, a un sobreoptimismo que después simplemente baja a la realidad y después sigue su curso y puede seguir subiendo. Pero no quiere decir de que el activo per se sea una estafa. El oro ha pasado por burbujas, el S&P 500 ha pasado por burbujas, entonces vayamos a ver un poquito eso. Aquí tenemos el oro. En la época de 1969, cuando valía $35, 1972, cuando valía $43, y de repente se pegó un alza que solo en un par de años pasó de, no sé, $40 a casi $200. O sea, estamos hablando de una subida, solo a la rápida nomás, de como un 355%. A esta altura todos podrían decir claramente el oro es una burbuja, ha subido demasiado, en algún momento tiene que retroceder. Sí, puede ser, puede que haya sido una burbuja, pero eso no quiere decir de que el oro en sí mismo sea una estafa. Claramente no lo es. Empezó a pasar el tiempo y empezó a retroceder. Perfecto. Tuvo un retroceso de un 50%, lo cual es bastante. Entonces uno dice, oh, perfecto, reventó la burbuja, listo, ahora sí el oro se va a ir a cero. No, porque el oro nunca fue una estafa. Y una burbuja no implica que el activo se tenga que ir a cero, simplemente que la especulación se equilibra, ¿no es cierto? El sobreoptimismo decae y por lo tanto se da una caída, pero si el activo en sí mismo tiene fundamentos, hay creencia en la gente en que tiene valor, es simplemente parte del ciclo. ¿Y qué fue lo que pasó? El oro después recuperó su fuerza y empezó a subir como la espuma. Ah, y bueno, aquí viene también un hecho importante. Si vamos acá a Google, podemos ver de que el primer ETF del oro fue el 2004. Y si vamos, perdón, acá, no, me equivoqué, acá el oro. Ah, bueno, 2004, tengamos esa fecha en consideración. Bueno, siguió pasando tiempo, el oro empezó a subir de nuevo como la espuma, subió, 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 subió. De hecho, aquí tengo que achicar un poco el gráfico. Miren todo lo que subió el oro. O sea, estábamos viendo que esto era una burbuja y resulta que ahora tenemos esto. Entonces, todo depende del punto de referencia. Aquí pareciera ser de que nos encontramos de nuevo en una burbuja. El oro de nuevo subió un montón. De nuevo se dice que es burbuja, que esto no puede ser, etcétera, etcétera.
pasa el tiempo y el oro entonces se empieza a retroceder de nuevo. La burbuja reventó y el ciclo y el discurso se repite una y otra vez. Pasó una vez acá, pasó de nuevo acá y veamos si es que después siguió sucediendo. Bueno, pasó más el tiempo, el oro siguió cayendo, pasó por una época bastante dura, de hecho pasaron muchos años, por no decir décadas, que después de esta subida el oro se mantuvo en un periodo de estancamiento bastante fuerte, hasta que, bueno, siguió pasando el tiempo y resulta que el 2004, en esta fecha más o menos, se viene un anuncio de LTF del oro, el 2004. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Desde ese entonces, 2004, el oro volvió a empezar a subir, se disparó como la espuma, como la espuma, como la espuma, como la espuma, 2010, y miren ya todo lo que ha subido. Y volvió a pasar el mismo ciclo de siempre. Ya sea por alguna noticia, lo que sea, simplemente el oro volvió a subir por su naturaleza de escasez, porque es un activo que es muy difícil que se vaya a cero por sus condiciones. Entonces, con el tiempo siempre va a tender al alza de alguna u otra forma. Impulsado por un ETF, impulsado por un fundamental, lo que sea. El mercado así funciona. Son ciclos de activos de estas características. Volvió a subir, ¿no es cierto? Toda esta subida y después empezó a retroceder de nuevo. Pum. Y volvió a bajar, volvió a bajar, volvió a bajar. Pasó por un tiempo, ¿no es cierto?, de retroceso que fue igual bastante fuerte. Estamos hablando de un retroceso de un 44% y después volvió a subir y nos encontramos ya en máximos históricos. Si hacemos un zoom out de todo esto, vemos algo como este estilo, donde pasó esto ya una vez acá, volvió a pasar una vez acá, volvió a pasar una vez acá y está volviendo a suceder acá. Y esto se va a volver a repetir mientras sigan las políticas monetarias como están, el sistema monetario como ha sido durante más de o casi 100 años. Esto va a volver a suceder por las características del oro. Si vamos al S&P 500 nos vamos a encontrar con la misma situación. Básicamente un S&P 500 que desde que nació, ¿no es cierto?, partió muy bajito, el 94, empezó a subir, a subir, a subir, a subir, todo bien, hasta que llegó la crisis de las .com. Básicamente que el Internet era una burbuja. ¿Era una burbuja el Internet efectivamente? Sí, probablemente lo era, pero de nuevo el Internet no es una estafa. Hoy en día todos usamos Internet. El hecho de que sea una burbuja simplemente implica sobreespeculación, sobreoptimismo, pero no una estafa. El Internet era una burbuja, al parecer sí, reventó, pero como nunca fue una estafa y era una tecnología importante que luego se estableció, pasó el tiempo y simplemente siguió subiendo. Hubieron de nuevo retrocesos. Aquí llegó de nuevo máximo histórico el año, o casi máximo histórico el año 2000, perdón, 2008-2009. Y cayó esta vez el S&P 500 por la crisis inmobiliaria. ¿Era una burbuja? Al parecer sí. Se le estaban dando préstamos a mucha gente que después no podía pagar sus casas. Al parecer sí. Después simplemente la gente cayó en impago. Al parecer sí. Pero las viviendas, por más que sean burbujas a veces o a veces no, la vivienda es un bien escaso. Vivimos en un planeta Tierra que no es infinito. No hay vivienda infinita. Tiene un costo. Y probablemente todos los que están viendo este video luchan o ya tienen o son muy privilegiados si es que tienen alguna vivienda. Es prácticamente alguna de las cosas base de la pirámide de Maslow, o sea, tener un lugar seguro en el cual vivir. Así que simplemente fue un retroceso fuerte, la burbuja en teoría reventó, pero los fundamentales se mantenían. S&P 500, las mejores 500 empresas se van a recuperar, es cosa de tiempo, y eso fue lo que pasó, se volvió a recuperar, siguió subiendo. Después llegó aquí la crisis de la pandemia, en este caso, pues, bajó un montón acá, fue todo esto muy brusco. Pero, de nuevo, por la naturaleza era cosa de tiempo. ¿Pudo haber bajado más? Sí, puede haber bajado más. ¿Se hubiera tardado más en recuperar? Puede haber sido también que se hubiera tardado mucho más en recuperarse. O sea, todo esto que bajó lo recuperó en un par de meses. O sea, fue demasiado, demasiado rápido. Pero eventualmente, si no hubiera sido así, con más tiempo hubiera sucedido exactamente lo mismo, que se hubiera recuperado. Volvió a recuperarse, después volvió a bajar. Y aquí tenemos ya entonces máximos históricos. Si hacemos un zoom out, nos encontramos algo como esto. Vamos aquí a ordenarlo un poquito mejor. Donde tuvimos aquí un periodo alcista que bajó,
un periodo alcista que bajó, aquí en la pandemia un periodo alcista que bajó, aquí también un periodo alcista que bajó, esta me quedó un poquito grande, acá. Y ahora nos encontramos en un periodo alcista que en algún momento va a bajar. Y va a bajar para seguir subiendo. Es simplemente eso, por la naturaleza de este activo. Entonces, es cosa de ir a ver la historia y ver que con Bitcoin ni siquiera va a suceder lo mismo. Ya ha pasado lo mismo con Bitcoin. Y aquí tenemos el ejemplo. Bitcoin cuando recién se había creado. Había recién nacido o llevaba muy poco tiempo con vida. Muy poca gente sabía de Bitcoin. Pero había pasado lo siguiente. Teníamos acá, bueno, aquí obviamente ya lo sabrán, pero teníamos la primera burbuja de Bitcoin, donde valía como 14 dólares, 13 dólares y subió hasta un precio de 260 dólares. Esto claramente es una burbuja, sí es una burbuja, puede ser, reventó, cayó hasta acá, o sea, cayó un 76%. Y luego de caer, rápidamente volvió a subir, la burbuja se empezó a inflar de nuevo, se empezó a inflar de nuevo, se empezó a inflar de nuevo, llegó hasta los precios de los 1160 dólares y volvió a reventar y volvió a caer a esta zona. Ya van dos veces. Pasó una vez acá, perdón, pasó, ¿qué pasó? No puedo dibujar. Qué raro. Entonces, había pasado una vez acá, pasó acá, pum. Después volvió a subir, volvió a retroceder y volvió a pasar acá. Y en todos estos ciclos es la misma narrativa. Bitcoin es una burbuja, Bitcoin es una estafa. ¿Y lo pudo haber sido? Sí, lo pudo haber sido. ¿Pudo haber sido algo que se iba a ir a cero? Probablemente, pudo haber sido. Pero ya Bitcoin, que se creó en el 2009, lleva más de 10 años. Es un activo que afortunadamente o lamentablemente ya está como en el subconsciente de las personas, como un activo que vale algo. Si algún día Bitcoin se va a ir a cero, probablemente va a llegar alguien y lo va a comprar todo y va a volver a subir. Independiente si Bitcoin lo posee mucha gente o poca gente, o está concentrado o no está concentrado, ya a nivel global, a nivel mundial, se ve como un activo que vale algo. Más allá si realmente vale algo o no, podremos entrar a especular y estar todo el día debatiendo eso, pero ya es algo que vale y la gente lo cree. Y eso es lo más importante al momento de tener un activo de valor. Bueno, volvió a pasar lo mismo, Bitcoin bajó, siguió pasando el tiempo y volvió a subir y pasó la misma historia otra vez. Esta vez obviamente rompió más y volvió a subir a los 20.000. Y esto volvió a suceder. Subió de nuevo a los 20.000, volvió a bajar, pasó un ciclo bajista, pasó tiempo y después volvió a subir. Esto ya ha pasado, esto no es nuevo. Y esta vez subió casi a los 70 más o menos, 60 y algo. Bueno, pasó acá y aquí trató de romperlo de nuevo, pero bueno, fue la misma situación, podemos dejar solo esta. Y luego volvió a bajar, volvió a bajar, volvió a bajar y ahora está subiendo de nuevo. Y nos encontramos en este punto. Si hacemos un zoom out, vemos que esto ya ha pasado otras veces. Y la historia se repite una y otra vez porque tiene la misma característica que el oro, la misma característica que el S&P 500 en el aspecto de que es un activo que es muy difícil que se vaya a cero por sus condiciones naturales. No es como una empresa, que la empresa puede quebrar y se puede ir a cero, o de pública se puede convertir a privada, o le pueden pasar cosas. O sea, Bitcoin ya ha demostrado ser un activo bastante resistente y con sus políticas monetarias estrictas de escasez tiende a subir siempre. De nuevo, no quiere decir de que el día de mañana Bitcoin podría morir porque lograron, no sé, hackear a los mineros, hubo un consenso, un hackeo del 51%, un montón de cosas de ese estilo. Puede llegar a pasar, como puede llegar a pasar de que hay una guerra mundial y toda la empresa o el planeta Tierra se destruya y el S&P 500 se vaya a cero. Puede pasar de que el oro desaparezca o se cree alguna forma de alquimia en la cual se puede inventar el oro y automáticamente entonces el oro bajaría de precio. Puede pasar, sí, pero de nuevo es una probabilidad muy, 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 muy baja. Entonces, dicho eso, nos encontramos en este punto. Vemos que el Bitcoin valía, no sé, 14 dólares y subió en ese entonces a los... Para que vayamos a ver más o menos cuánto multiplicó, por decirlo así. Básicamente de valer casi nada, subió un 2500%. Después en el segundo ciclo subió 1000%, ok, 2500, 1000%.
Después, en el siguiente ciclo más o menos subió 5000%, subió un montón ahí, desde el precio más bajo. Después en el siguiente ciclo, desde el precio más bajo subió 2000% y nos encontramos acá. Que si hacemos una proyección de un 2000%, probablemente sería un precio de alrededor de los 2000%. Bueno, la verdad que sería bastante, ¿eh? 2000% sería... Yo la verdad no lo creo posible, pero bueno, vamos a ver. Claro, subió... Ah, no, subió 1000% desde el precio más bajo. A ver. Desde el precio más bajo hasta el máximo. Sí, como 1300%. Entonces de aquí 1300 sería como a los 239.000. La verdad que hay algunos que lo ven de ese modo. Otras personas creen de que no va a subir tanto y que en realidad subió 20, estaba en 20.000 en el máximo, dos máximos atrás, y de 20.000 subió a 70.000, entonces hizo un por 3. En el anterior de 1000 subió a 20.000, hizo casi un por 20, después un por 3, entonces hay mucha gente que especula de que podría ser un por 2, lo cual sería subir a los 120.000, más o menos a este rango, a esta zona de acá, 120.000, por acá, lo cual yo veo que eso es más probable. Ahora, si llega a subir a esta zona y tú compras Bitcoin en este momento, vas a hacer probablemente un por 2, porque está Bitcoin en este momento justo en su máximo histórico. ¿Vale la pena invertir en Bitcoin para hacer un por 2? ¿Crees que te vas a hacer millonario haciendo solo un por 2? La respuesta es no. Así que muy probablemente si inviertes en Bitcoin ahora y logras vender justo en el punto máximo, lograrías quizás a lo más hacer un por 2. Así que no vayamos a pensar de que nos vamos a hacer millonario con Bitcoin comprando ahora. Si hubiéramos querido invertir en Bitcoin para hacer un gran capital, debíamos haber invertido en esta zona, cuando Bitcoin estaba bajo. Si quieres comprar a esta altura, sí, puedes ganar dinero, pero ya no vas a multiplicar por 10 ni nada de ese estilo. O sea, ya es tarde, ¿ok? Tarde para el siguiente ciclo, porque después Bitcoin va a llegar, no sé, a 120.000, por ejemplo, 100.000, lo que sea, y después va a volver a retroceder, y después va a volver a subir. Entonces son estos puntos en los que uno tiene que comprar, los puntos bajos. Ahora ya la verdad que yo al menos si tuviera dinero, no sé si invertiría en Bitcoin en este momento. Obviamente yo invierto en criptomonedas hace bastante tiempo, de hecho desde el 2016. He pasado por buenas y muy malas experiencias también, he aprendido un montón. He aprendido lo importante de comprar barato, pero también he aprendido lo importante de saber vender y saber liquidar. He cometido el error de no vender en ciertos puntos y he tenido que aguantar toda la pérdida. Así que eso, simplemente quería comentarles de que Bitcoin probablemente sí va a seguir subiendo, van a haber retrocesos sí, pero a largo plazo va a tender a subir siempre, mientras se mantenga la política monetaria como está. Pero estos puntos de acá, de nuevo, sacando las matemáticas, no son puntos para hacerse millonario, para ganar un montón de dinero. Probablemente no vale la pena, si es que no sabes de criptomonedas ni de Bitcoin, invertir en este punto para tratar de ganar un por 2 si es que logras vender justo, pero por tratar de hacer eso, estar invirtiendo en un activo que no tienes conocimiento alguno y que no vas a ser capaz de aguantar una pérdida de un 80% de tu valor cuando Bitcoin baje y vas a terminar vendiendo todo, la verdad que simplemente sería una muy mala jugada. Existen las altcoins, obviamente son criptomonedas que aún no están subiendo fuerte, pero ya es entrar a un mundo mucho más profundo en cuanto a las criptomonedas. O sea, si aún no sabes lo que es Bitcoin, te recomiendo que estudies lo que es Bitcoin primero y después entrar a estudiar las altcoins y todos los proyectos que hay por detrás. Existe todo un mundo, o sea, es muy complejo este mundo, ha crecido un montón en estos años, pero hay que ir poco a poco y no tratar de caer en la avaricia y pensar de que vamos a ganar un por 10 invirtiendo en Bitcoin ahora, al precio de hoy día, 10 de marzo, que nos encontramos en $69.000. O sea, si piensas que vas a hacer un por 10 en los próximos 2 años, lo veo muy difícil. No es el momento, espera que las criptomonedas bajen y ahí puedes volver a comprar. Sin embargo, hay oportunidades. Déjame en los comentarios si quieres que hable más de las altcoins, que son monedas alternativas a Bitcoin que aún no han subido, que tienen intenciones distintas, que se basan también en la blockchain para solucionar otros problemas
de los que soluciona Bitcoin y que aún no han subido. Hay algunas criptomonedas que están ahí todavía esperando y pueden multiplicarse bastante. Sin embargo, hay que saber también mucho del tema porque se puede perder todo el dinero si se invierte mal. Así que ojo con eso, no caer en la avaricia. De nuevo, si pensabas entrar en Bitcoin para hacerte millonario, considéralo porque puede que ya sea tarde. Así que eso, sin más, quería comentar simplemente esto. Si quieres que hable más de las altcoins y de algunos proyectos que pueden ser interesantes o de los que yo estoy invirtiendo, déjalo aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Que esté muy bien. Chao, chao.